Todos hemos pasado por un proceso de transformación. Hemos crecido, nos hemos enamorado, hemos roto y hemos vuelto a empezar. Y todos esos cambios han producido una transformación en nuestro mundo interior. Ya no vemos la vida con los mismos ojos. Para algunos, la rutina les hace no percatarse de ese cambio. Pero sí, ellos también se han transformado. Y aunque la historia que vamos a conocer el día de hoy no va de amor, sí va de un proceso de transformación en una madre que pasó de vivir bajo los constantes golpes del marido hacia una visión revolucionaria de la sociedad. El autor de esta historia es Máximo Gorki, aunque su nombre original es Alexei Maximovich Pechok. Espero haberlo dicho bien. Él es considerado el predecesor del realismo socialista, quien, a pesar de ser anterior al régimen, es utilizado como recurso de propaganda política, un autor que trae de los bajos estratos sociales al cual él pertenecía la miseria y desesperación que se ve reflejada en sus obras. Y bueno, hay que decirlo, la infancia de muchos de los autores rusos se ve reflejada en su obra, plagada de abusos familiares, con padres, tíos y abuelos crueles, que le han dado un sabor amargo a la literatura rusa. El caso de Gorki no es ajeno a esta situación. Su padre muere cuando él tiene tan solo 3 años y lo que provoca que la madre busque asilo en su familia, donde van a sufrir ambos diversos abusos. Ya a los 11 años su madre fallece, por lo cual se va a vivir a casa de los abuelos paternos, donde conoce otra vida. Dato curioso, el primero de este video, es que el sobrenombre de Gorki proviene del adjetivo ruso que significa amargo, como la historia que narra en sus obras, donde se refleja una profunda compasión por los desprotegidos y una hostilidad punzante a los poderosos. Y entre estas ataques punzantes a los poderosos se encuentra la obra que hoy nos reúne, titulada La Madre, que nos introduce al despertar revolucionario de Pelagia Nilovna, personaje principal de esta obra. Otro dato curioso, el segundo de este video, es que esta obra fue escrita en el año de 1906, es decir, un año después del Domingo Sangriento de 1905, donde las tropas del zar disparan contra trabajadores que se manifestaban frente al Palacio de Invierno. Y bueno, para no irme por las ramas, te invito a investigar un poco más sobre el tema, o si no, ver alguna serie o película que esté relacionado con ello. Otro dato curioso, pero que tal vez nos haga entender cómo es la vida de este autor. Máximo Gorki, quien fue considerado, ¿no?, iniciador de la literatura soviética, también fue considerado traidor por no apoyar la insurrección de 1917, aunque luego fue reivindicado. Ahora sí, volvamos a la obra. Una mosca. Bueno, la obra, si bien fue escrita en el año de 1906, fue publicada en 1907 y tiene como personaje principal a una madre que ha sufrido los abusos del marido. Lo peor es que al vivir en un estado de abuso, ha desarrollado un carácter sumiso y hasta resignado al estilo de vida que le impone la violencia de su esposo, un hombre borracho y violento. Producto de este matrimonio tienen un hijo llamado Pavel, quien en un primer momento parece recaer en las costumbres del padre hasta que da un giro de 180 grados después de la suplicante pedido de la madre de que no se convierta en su padre. Producto de este cambio, el joven comienza a reunirse con otras personas y esto le preocupa en un primer momento a la madre. Y esta preocupación es tan natural, todos la hemos vivido en carne propia, pues nuestras madres han sentido la necesidad de conocer a nuestro círculo, no con el anhelo de invadirlo, sino con la preocupación de saber seguro a sus hijos. Y es este nuevo círculo del hijo el que le causa miedo, ese nuevo círculo donde se reúnen una serie de personajes en su casa que abordan temas que no comprende del todo, no porque sean ilógicos, sino porque son nuevos y contrarios a lo que, al menos en su mente, se considera correcto. Pero es con el pasar del tiempo que va comprendiendo y se introduce en ese espacio. Algo en ella ha cambiado, algo nuevo que aún no comprende del todo, a tal punto que se vuelve cercana a cada uno de los nuevos integrantes de su casa, en especial a Andrei, que vivirá en su casa más adelante.
En estas conversaciones que se están dando en su hogar, nota que el hijo se vuelve el eje del movimiento y eso le causa orgullo, pero con este sentimiento viene la desesperanza, pues sabe que su hijo corre peligro. Pues están organizando una movilización con fecha de 1 de mayo, saben que este evento es el fin de su libertad. La madre lo sabe, Pavel lo sabe, todos lo saben. Pero eso, el saberlo, no deja de torturarla, pues el solo pensar en las penurias que vivirá el hijo la llena de un dolor en el pecho que no puede soltar. Y esto no porque no quiera, sino porque sabe que su hijo no cambiará de resolución y el llanto sería una preocupación más. Bueno, va transcurriendo la historia, la madre se ha fortalecido, sabe que el yugo que le están imponiendo es por sostener la verdad, una verdad que incomoda, pero que es necesaria. Para la segunda parte del libro, Pavel ya se encuentra encerrado y esperando el juicio. La madre, ya más resoluta, ha asumido labores dentro del movimiento, se ha involucrado y sabe que también a ella le espera la cárcel, pero mientras tanto se mantiene ocupada, haciendo algo que considera hasta antes como impropio de su vida, el ser útil. De hecho, en muchos pasajes, ella se siente ofendida ya para este segundo momento por la forma en la que la siguen tratando, como una persona débil que debe ser protegida. Ella ahora se sabe más suelta, más libre y más confiada de sí misma. De hecho, dentro de la propia organización, ella se ha ganado ya un nombre. En primer lugar, por ser la madre de Pavel y en segundo, por su propio valor, por sus propias reflexiones. Y esto me parece relevante para la historia, para su propio autodesarrollo como personaje, pues pasa de vivir bajo el yugo del marido, la sombra del hijo, a su propia autodeterminación dentro de la organización. Y sí, hay momentos en los que siente un profundo miedo, pero eso no le impide hacer lo que debe hacer. Como dicen, el heroísmo no está en dejar de sentir miedo, sino en que a pesar del miedo hacemos lo que es correcto. Y bueno, volviendo a la historia, los juicios llegan y todos saben que lo que se desarrolla no es en búsqueda de justicia, pues la sentencia ya está decidida. Pero en esta parte del libro se desarrollan brillantes discursos que valen la pena leer por su propia cuenta. Así que no los voy a spoilear, léanlo ustedes mismos. Solo voy a mencionar que el tema central que se desarrolla es precisamente la justicia. Y es algo que se busca, pero que no se encuentra en esta obra. Algo que debemos tener en cuenta es que Gorki está escribiendo en el exilio y dirigiendo el mensaje de su obra a la nación, que se encuentra desalentada y oprimida por el zar, bajo un descontento generalizado en una situación en la que la mayor parte de la población vive sumida en la pobreza. Es en ese contexto donde la sentencia cobra sentido, pues aunque se sabe injusta, los dota de un heroísmo, pues a pesar de los golpes no renuncian a sus ideales. Por tanto, el mensaje no es pensado en las penurias de la hora, sino en la confianza por un futuro mejor. Y esos discursos, que no voy a leer, están enfocados en ello. Y aunque la sentencia es injusta, se saben vencedores. Han dicho lo que se debía decir, causando el hinchazón de sus verdugos y demostrando fe en la lucha. Y esos discursos son tan importantes que simbólicamente representan un peligro para el establishment. Y lo saben, por eso es que van a buscar reproducirlos. Y la madre será quien se encargue de repartir el mensaje del hijo, teniendo como desenlace un final que contrasta con el inicio de la obra. Y ya verán por qué. Para este punto, sabe que ha caído. La madre lo sabe, sabe que va a ser apresada y duda. No sabe si huir o quedarse. Pero cuando se percata precisamente de que se encuentra entre dos opciones, se avergüenza de su pensamiento, se avergüenza de lo que está pensando, de lo que está rondando su cabeza, pues que huir implicaría abandonar el mensaje del hijo, abandonar su discurso, abandonar los ideales del hijo. Así que no, toma valor y se queda.
Así que, ya resuelta a resguardar el mensaje, permanece a la espera de su captura. La acusan de ladrona. Es la excusa que toman para poder capturarla, y con valentía ella relata el verdadero crimen por el cual deberían detenerla. El hacer llegar la verdad, el ser la madre de Pavel, el que ha sido juzgado en un juicio injusto. Esto termina por reunir a la gente a su alrededor. Se enardecen, la madre es golpeada, pues lanza por los aires el discurso del hijo, el cual cae en el piso y es resguardado en el pecho por la audiencia. Un simbolismo bastante claro. La siguen golpeando, pero sigue firme en su objetivo. La gente se enardece y eso enerva el ánimo de sus opresores, quienes la siguen golpeando, la insultan, pero no la denigran. Su espíritu es otro, se sabe fuerte. Y este es el contraste del cual les hablaba hace unos instantes. Antes el marido la golpeaba. Ella misma había considerado esa parte de su vida como ensombrecida y sin sentido. Ahora es golpeada e insultada, pero tiene la luz de su verdad y su vida cobra sentido. Antes tenía miedo, ahora afronta el miedo y resuelve. Ha tomado con firmeza el control de su vida, el control de sus miedos y no ha dejado que su nuevo ser sea silenciado por el garrote y el puño nuevamente. Aunque lo primero con lo que podríamos conectar es con el sufrimiento físico que está padeciendo e incluso sentir lástima por lo que está viviendo, también podríamos interpretarlo de otro modo. Ella está defendiendo, aún a costa de su salud física y mental, un ideal, algo en lo que cree, algo que considera la verdad. Está defendiendo, a fin de cuentas, una vida distinta. Y hay que preguntarnos cuántos de nosotros somos capaces de aceptar tal martirio. Y es que tal vez la excelencia no esté en hacer lo que todos hacen, sino en hacer lo que todos creen que no se puede hacer. Y creo que eso mismo pasa en el arte. Los genios no se caracterizan por hacer lo mismo de siempre, sino por poner sobre el tapete cuestiones artísticas, políticas y hasta matemáticas que antes no se consideraban. En eso se encuentra lo revolucionario. En ese sentido, podríamos decir que el arte tiene algo de heroico. Y los autores rusos lo saben. Muchos de ellos fueron reconocidos póstumamente. De hecho, muchos artistas lo son. La gloria parece ser una aspiración homérica, algo que se logra sacrificando la vida por un ideal. Y bueno, eso fue todo por este video. Les agradezco por acompañarme el día de hoy. Recuerden que si se suscriben podemos llegar a más personas. Defendamos las humanidades. Hasta la próxima.